Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de su programa La Mesa de Opinión, aquí por todas las plataformas de atiempo.tv. Programa de segunda edición porque seguiremos discutiendo la reforma electoral presentada por Andrés Manuel López Obrador y que pretende hacer un cambio total al tema político electoral aquí en el país, como todas las noches de los lunes a las 8 de la noche, acompañado por el doctor Víctor Sánchez. Víctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Por el maestro Gustavo Espinosa. Gracias, Memo, buenas noches. Y por el maestro Héctor Gil, el hombre de las frases. ¿Cómo está, don Héctor? Y de los principios. Por favor, que usted me hace. Tengo unos principios muy buenos. En el programa anterior hablábamos de la estupidez y la maldad. Hoy a ver con qué frase nos sale el maestro Héctor Gil. Eso es todo. Muy interesante el programa anterior discutiendo sobre esta reforma electoral, pero se quedó ahí en el tintero varios de los puntos. Fueron 7 puntos que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Discutimos alrededor de 2. Nos quedamos con el tema de si se deben desaparecer los órganos electorales locales, el tema de la disminución de diputados federales, senadores y otros tantos que ya ponemos aquí sobre la mesa. Pero recuerde que nos puede seguir ahí a través de las diferentes redes sociales y darnos su punto de opinión, que es el más importante. Gustavo. Memo, el presidente no está cómodo con los organismos autónomos, no está cómodo con los organismos ciudadanos, no está cómodo con el INE, no está cómodo con ningún contrapeso. Y quiero decirlo así, en términos generales, toda la propuesta, toda la iniciativa que ha sido presentada al Congreso, lo que busca es capturar al órgano electoral nacional, capturar a los órganos locales electorales, disminuir la capacidad de operación a su mínima expresión de la oposición, de los partidos, y favorecerse él y su partido para perpetuarse. Eso es en términos generales esta propuesta. Podemos discutir los detalles de cada uno de los puntos, pero en su conjunto la propuesta me parece que lo que busca es favorecerse, disminuir, insisto, la capacidad de operación de la oposición y hacer a un lado los contrapesos. Ese es el punto, esa es la discusión. Y esa es la función, o sea, que tiene un árbitro. O sea, los institutos electorales, o sea, tanto el INE como los locales, en realidad pues tienen que ponerle límites o altos en algún momento a los distintos partidos. O sea, no podemos llegar a un escenario en donde todos los partidos estén de acuerdo o no se sientan a disgusto por alguna resolución, pues tanto de los órganos electorales como de los tribunales electorales. O sea, es decir, estos no están ahí para darle gusto pues ni a Morena, pero ni tampoco a los partidos de oposición como el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano. O sea, es decir, en cierta medida, el hecho de que haya cierto malestar de parte del presidente también indica que los organismos electorales están haciendo su trabajo. Y tan lo están haciendo que él ha obtenido triunfos. Su partido ha obtenido triunfos en las gobernaturas, en las diputaciones. O sea, es decir, no se puede arguir que existe este exceso de fraude que ha dicho una y otra vez, cuando en realidad el partido más beneficiado en los últimos años ha sido su propio partido. Solamente que en la idea del presidente es que Morena ha ganado, que él ha ganado, a pesar de los órganos electorales y de los tribunales. Y también tomar en cuenta que, fíjense, yo pensaba a la luz del anterior programa, o sea, ¿cuándo cabe una reforma? ¿Cuando hay fortaleza o cuando hay debilidad? Porque fíjate lo interesante, o sea, tenemos que ser cautos de no luchar contra la flexibilidad y contra el cambio, porque hay muchas cosas que sí necesitamos. El ayer murió, fíjate esta frase, el ayer murió mientras dormías. Y eso significa que muchas de las cosas del pasado ya no son útiles para el día de mañana. Entonces, tiene que haber modificaciones en cosas que estoy de acuerdo contigo. Habrá algunas cosas buenas y unas cosas malas. ¿Cuándo se deben dar esas modificaciones? Cuando hay ambientes de fortaleza como el actual, en el cual podemos hablar que el riesgo es la perpetuidad en el poder público, o cuando hay debilidad y vemos que ese riesgo no existiría. ¿Cuándo cabe una reforma, verdad? Importante que la gente vea el programa anterior para que sepa que hay un debate. Bueno, importante que vea todos los programas anteriores. No, en particular este programa, porque sí, el punto que llegamos todos de acuerdo es que la reforma electoral está
mandada por el presidente en un momento muy controversial, que esperamos que es una reforma que Héctor propone que sí puede haber negociación. ¿Tú? Sí, a ver, es que yo no sé qué vaya a suceder. No, pero estoy dando un resumen del programa pasado. Sí, yo creo que puede haber negociación, sin duda. Víctor. Yo creo que tiene que haber negociación, si no, pues corre el peligro de que no pase. Bueno, y yo digo que no va a haber espacio para nada. Ahora sí, sobre este ¿Es tema... al 100 o al 0? Al 100, al 0, porque es un tema político-electoral Y de si comunicación política. Y si eso sucediera, es solamente seguir en esta construcción de la narrativa, exacto, en donde seguir polarizando y seguir atacando a sus adversarios. Están frenando el cambio. Exacto. Ok, ahora retomando ya de este tema de la desaparición del INE, yo creo que son dos puntos que proponen su reforma. Uno es el de la elección de los consejeros electorales y magistrados por voto directo de los ciudadanos, que es una loquera total, y por otra parte es la eliminación de los órganos locales electorales y de los tribunales electorales en los estados. Yo en este segundo punto sí estoy a favor y lo he mantenido. Es que va en bloque, o sea, son dos cosas diferentes que se presentan en la reforma. En caso que se diera el diálogo y la negociación, ¿se pudiera aceptar una de las dos? No, a ver, se puede y ya se puede hacer modificaciones al proyecto. Exacto. Y pueden llegar a otras cosas, ¿no? Pero sí creo que lo que están haciendo, lo que están proponiendo es, sí va de forma conjunta. O sea, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y de Consulta pasa por la eliminación de los órganos electorales locales. O sea, porque la intención es que aglutine todas las facultades para que centralice los procesos electorales. No, entonces, en esos dos puntos en particular no hay un espacio para diálogo. Una va amarrada a la otra. Yo creo que esos dos sí. A ver, en lo que sí pienso que puede haber diálogo. Puede haber ajustes. Exacto. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, o sea, no se promuevan cambios en el actual INE y se busque llegar a otro Instituto Nacional ahora de Elecciones y Consulta, y que a fuerzas tenga que significar eso, que desaparecen los institutos locales y los tribunales locales. O sea, por ejemplo, algo que yo vería bien, o sea, que puede ser comprado perfectamente por la oposición, es disminuir la cantidad de consejeros electorales en el organismo local. En el nacional. O sea, es decir, pasar de 11 a 7, yo realmente no veo quién se pudiera como poner realmente a esa idea. Yo sí siento, o sea, y en muchas ocasiones quizá para el ciudadano se piense que hay como una duplicidad entre tener un organismo nacional y los locales, pero los locales sí tienen una función como muy clara, o sea, que tiene de inmediatez. O sea, si uno ve cómo está estructurado el INE es un gran como sistema nacional, o sea, donde cambian funcionarios de diferentes partes del país a otros. Y uno pensaría que, organizar elecciones, pues no necesita de un conocimiento específico del terreno de los estados. Pero sin duda se requiere del terreno, o sea, de conocer el terreno donde uno está parado precisamente para dar un mejor servicio. Si analizamos, por ejemplo, el tema de costos, hay algunos costos de organismos públicos locales que han hecho elecciones con menos dinero del que las hace el INE. O sea, es decir, si hay buenas experiencias de parte de organismos locales que pueden organizar elecciones de manera incluso más eficientes que el propio INE. O considerar el tema de los tribunales locales. La verdad es que las salas regionales y el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está saturado. O sea, ven, no sé, hay años en que llegan hasta 3,000 asuntos a ser atendidos. Entonces, esa sobrecarga, si lo centralizas, o sea, si desapareces con el argumento de austeridad, en realidad lo que vas a tener es que contratar a más personal en el Tribunal Electoral para desahogar esto que ahora se desahoga en los tribunales locales. Entonces ahí el tema del ahorro
creo que es subjetivo, o sea, no es tan tajante. Lo que mencionan aquí es que al fin y al cabo todos los asuntos de los tribunales electorales, así lo mencionan, yo no creo que sean todos, terminan en la sala superior. No todos. Sí. No todos, o sea, de hecho el porcentaje no es tan alto. No. O sea, muchos se resuelven desde los propios tribunales locales. O en las salas regionales. O en las salas regionales. Sí, y no todos los asuntos por su naturaleza pueden llegar a la sala superior. Pero mira, lo que acaba de explicar Víctor, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Nada más lo siguiente. O sea, otra vez, Memo. Lo que está sucediendo con este punto, si analizamos cada punto por separado, creo que puede haber argumentos a favor, en contra, pero tenemos que ver la reforma en su conjunto. Y en el caso de la eliminación del INE, la eliminación de los órganos locales electorales, el argumento principal que han estado diciendo es el ahorro de recursos públicos. Ese es el argumento, nada más. Lo cierto es que lo que se busca con la creación de este instituto, con tener 7 consejeros afines al presidente, es poder controlar las decisiones que se toman en el órgano electoral, en la autoridad. Y ya hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, las decisiones que se han tomado en los órganos electorales, pues no todas le han convenido, le han gustado al presidente, pero esa es la función de un árbitro, lo decía Víctor al inicio. Así como se han resuelto cosas que no le han favorecido a su partido, se han resuelto otras que no le han favorecido a otros partidos. Esa es la función del árbitro. Sin embargo, la postura del presidente y de sus aliados, de su partido, es pues todo o nada, y quieren manipular y quieren controlar las autoridades electorales también, como han hecho. Por eso decía al inicio, no están cómodos con los organismos ciudadanos, no están cómodos con los organismos autónomos y no están cómodos con el INE. Quieren hacer lo que han hecho con otros organismos autónomos también. Quieren poner a perfiles que sean afines al gobierno para poder tener injerencia e influencia en las decisiones que se toman ahí y que éstas favorezcan, evidentemente, a su partido. ¿Quién sabe si... A mí me llama la atención en el nombre, el solo nombre, se le involucrar el concepto de consultas. Modifica nuestro entendimiento de representatividad, de lo que debe hacer un representante popular. Y yo no sé si el futuro sea de fortalecer más la representatividad, es decir, de que quien tú eliges, tú lo pones para que tome esas decisiones, o si a quien tú eliges también te va a estar consultando, porque ¿cuál sería el siguiente paso? Si elegimos a los consejeros, el siguiente paso va a ser que asuntos de cierta magnitud también se sometan a votación. Imagínate qué locura. A ver, sí, muchas de las propuestas del presidente van en torno al populismo total. Uh-huh. Se ven en Venezuela, se ven en algunas ocasiones en Argentina. Este es un caso de esos. Bueno, a ver, Memo, o sea, si yo quiero hacerte una pregunta. Porque el programa anterior y has mencionado que estás de acuerdo con algunos de los puntos, sí. Pero la pregunta es, en su conjunto, la reforma, ¿la ves bien? Lo dije al inicio del programa anterior, yo creo que no debe de aprobarse. Ya lo que estamos cayendo ahorita es en un análisis para que en caso de que se diera ahí una negociación, de punto por punto, que yo creo que no se va a dar. Como lo dijimos y lo dijiste tú también, es una iniciativa que nació muerta y la mató el presidente porque él así la quiso generar para un tema de discurso político posterior, de decir, traidores a la patria, no aprobaron la reducción del gasto en campañas. Si se da esta negociación, pues puede ser que algunos de los puntos cedan para lograr otros. Ojalá, ¿no? Pero yo creo que no va a pasar. Bueno, y algún punto... No, a ver, pues está el tema, hay otros. Oye, yo sí estoy a favor de que desaparezcan los órganos locales, ustedes, por cierto, sí, los tribunales electorales locales también. Hay algunos otros puntos como el voto electrónico, que me parece positivo, pero digamos eso, lo más relevante de los que faltan es el tema de la representación proporcional en el Congreso. Sí. O sea, y la reducción del Congreso, ¿no? Del Congreso, 500, pero a ver, no solo el Congreso. De los regidores. Sino de los regidores. Los congresos locales. De los congresos locales. Y pues obviamente ya se mencionó el tema de la reducción del INE, ¿no? En el número de consejeros. Pero vámonos con el tema de los diputados. Lo que está proponiendo aquí el presidente es que pasemos de un congreso de 500 diputados, vamos a quitarles nombre, a un congreso de A300 con Cámara de Diputados 300. Y de senadores de 128 a 96. O sea, estaríamos eliminando un senador por estado.
y 32 y 200. Lo dijo Gustavo, es muy vendible esta reducción porque si analizamos las últimas encuestas de cultura cívica del INE, ahorita que hablamos de los partidos políticos y la reducción de presupuesto, la gente está totalmente en un tema de aborrece a los partidos políticos y luego a los diputados. Fíjate que cuando... aquí el tema ¿es correcto o no es correcto? Terminabas el programa anterior con una reflexión muy buena, que decían, estamos eliminando los plurinominales. Realmente no estamos eliminando los plurinominales. Cuando el presidente, antes de presentar esta iniciativa, en sus mañaneras hablaba de la eliminación de los plurinominales, porque esto es algo que se ha repetido en muchas ocasiones por parte de Morena. Yo ya había comentado que estaba en contra de esa iniciativa, porque me parece que las figuras plurinominales, al contrario, debe fortalecer, porque es el mecanismo que se tiene para tener una mejor representación de la sociedad, de las fuerzas políticas. Pero efectivamente, lo que vimos en la iniciativa, a pesar de que en la presentación que hizo el presidente fue de eliminar los 200 plurinominales, lo cierto es que en la iniciativa lo que dice es, sí se eliminan 200 diputaciones, se quedan con 300, pero esas 300 se cambia el método de elección de mayoría a hacerlo por el método de principio de representación proporcional pura. Y eso lo que implica es que ahora votemos mediante listas, votemos por el partido, lo cual tendrá que presentar listas de acuerdo a las posiciones o a los curules que se estén disputando en cada estado, que de acuerdo a la iniciativa, que sería por el tamaño de la población de cada estado, pues en el caso de Coahuila tendrían que ser 8 diputaciones, las que nos tocarían, entonces cada partido presentaría una lista de 8 y entonces votaríamos por partido, ¿no? Para desmenuzarlo un poquito más, lo que se está proponiendo es un sistema muy parecido al español. O sea, es decir, tú no votas directamente por un candidato. O sea, no hay un distrito y tú no votas entre un candidato por cada partido, sino ahora tú vas a votar por una lista cerrada en donde se van a enumerar. Para el caso de Coahuila, pues cada partido presentará 8 opciones diferentes. De acuerdo al porcentaje obtenido, será el número de diputados que obtenga cada uno de los partidos. ¿Qué te puede generar un sesgo en este sistema? Porque ya lo hemos visto en España, los residuales. O sea, es decir, en el caso de Coahuila, puede haber un partido que tenga el 10% de los votos que no alcance esa representación, o sea, un diputado. Entonces, sí, ligeramente este sistema beneficia a los partidos que obtienen más votos. Obviamente el sistema puramente mayoritario, o sea, como el que tienen en Reino Unido, es lo mismo. O sea, los partidos más grandes son los que terminan quedándose con los escaños. Por eso en México siguió un esquema similar al de Alemania, en donde algunos eran por mayoría y luego había un criterio de representación proporcional que suavizaba un poco esas diferencias. Sí va a haber mayor representación o van a ser más parecido la intención de voto y los escaños obtenidos entre los partidos más grandes, donde va a haber una subrepresentación en los partidos de menor tamaño, salvo en las entidades donde tengan muchos legisladores. Por ejemplo, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y en parte Nuevo León. O sea, en esos partidos, en esos estados, los partidos de más chicos van a poder, sí, a lo mejor colar uno o dos diputados. En otros, y ya lo mencionaba Gustavo fuera del aire, como Colima, Tlaxcala, Aguascalientes, pues casi siempre los partidos más grandes Coahuila son los que se van a repartir los diputados. O Coahuila, aunque Coahuila en un poco de menor medida. Uh-huh. Y esa es la parte en la que yo no estoy de acuerdo con la propuesta. A ver, en principio, y creo que Víctor también está de acuerdo con esto, que en principio pensar en este sistema de representación proporcional es positivo. Sin embargo, en la parte en la que yo no coincido es
en hacerlo en estas 32 listas porque ocasionaría lo que ya explicó Víctor. Creo que hacerlo en listas, como se hace actualmente en circunscripciones, que son 5 actualmente, eso permite que puedan llegar otros partidos, porque al final creo que lo que se trata o lo que tenemos que estar buscando es que la sociedad esté mejor representada y esa representación de las minorías puede darse a través de estos partidos pequeños. Es caro realmente de los puntos que ponen aquí para fortalecer la reforma del presidente es que es muy caro la democracia y el sistema de elecciones del país y hacen las comparativas pero es más caro no tener contrapesos. Sí. Hacen la comparativa con otros países donde analizan el número de representantes por el número de ciudadanos y sí estamos muy altos. Yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, nada más estoy poniendo la mesa. ¿Es caro realmente o no es caro? Bueno, porque es caro en base a qué. Es que nuestro sistema es caro. Nuestro sistema es costoso. La cantidad de medidas de seguridad que tenemos en la credencial, o sea, tan solo el solo hecho de generar un documento específicamente para votar y que ese sea el líder en identificación, pues obviamente nos habla de lo encarecido que puede ser, y el financiamiento también lo vuelve tremendo. Pero yo insisto que en el futuro yo no veo que los partidos son los que conectan. Yo veo que son los candidatos los que conectan. Lo cual es un tremendo peligro. O sea, y digo, yo no lo comenté en el programa pasado, pero yo disiento ahí de una manera como muy directa. O sea, es decir, entiendo que ese es el proceso. O sea, pero ese mismo camino fue el que siguió Venezuela, Bolivia, Perú en su momento, que siguió Italia, que en cierta parte en España. Y está siguiendo El Salvador, sí. Y lo está siguiendo México, o sea, y lo siguió Estados Unidos. Cuando llega el gobernante, o sea, cuando tú votaste, por ejemplo, en El Salvador, por Nayib Bukele, ¿sabías que iba a violentar derechos humanos de personas privadas de la libertad? No, o sea, no lo podías intuir. ¿Por qué? Porque no tienen una plataforma clara. O sea, cuando basamos todo en personalidades, esas personalidades son atrapatodo. Y los partidos también sirven como filtro de estos personajes. Exacto. Sí. Sí. A ver. Estaría muy reducido en diferentes posturas, pero México tiene un amplio abanico de partidos políticos. Tiene más partidos políticos que posturas ideológicas. No estoy defendiendo a ningún gobernante, ni estoy diciendo que tengamos a los mejores. Sin embargo, me parece que el sistema de partidos sí ayuda a administrar estos riesgos de los que comenta Víctor. Yo creo que el sistema de partidos capacita, es una escuela para buen gobierno. Gestiona algunos riesgos. Está dejando de ser una plataforma. La gente no cree en los partidos políticos. Por eso, a ver, pero eso es otro tema. Es que volvemos a lo mismo. Una discusión es el tema de la propuesta de reforma, otra, la viabilidad o la conveniencia de mantener o de fortalecer un sistema de partidos. Ya tenemos otro programa. Sí, se puede ser el siguiente, ¿no? Pero sí, insisto, yo no sé si sea, decías ahorita que sí es caro, definitivamente son muchos los recursos públicos que se están erogando para mantener nuestra democracia, lo que se eroga para mantener el órgano nacional electoral, los órganos locales, los tribunales, los partidos políticos, todo. O sea, todo esto es mucho dinero. Sin embargo, yo insisto que no tener esto y no tener contrapesos, eso es terrible, eso sería una catástrofe e insisto, lo que busca esta propuesta de reforma es eliminar los contrapesos. Por ejemplo, alguien en esta mesa estaría, o sea, independientemente del sistema que se elija, o sea, es decir, algo similar a lo que tenemos o algo como lo que se propone. Pero digamos, si quitamos eso, ¿alguien estaría en contra de una propuesta de disminuir la cantidad de diputados, senadores, regidores? Yo no. Yo estoy a favor. A ver, el problema de esta reforma es que nació para que fuera rechazada. Sí, muchas cosas están que no pueden ser aceptadas. A ver, así no va a pasar, ¿sí? Pero si se entra en proceso de negociación, creo que hay puntos que se pueden... Pero son demasiados. Cada punto que vas a mencionar es un tema de aflójale o quítale, cada punto. Sí. Por eso yo creo que está muerta. Lo decías tú, Gustavo, ¿quién va a estar en contra de que se reduzca el financiamiento de partidos políticos? Todos estamos a favor. ¿Alguien aquí en la mesa está en contra de que se reduzca? No. ¿Sí? El financiamiento a las instituciones que administran las elecciones, también. Que se reduzca el sueldo de consejero, también. A ver, hay situaciones en los órganos electorales, lo hemos comentado antes,
que encarecen las elecciones. O sea, hay muchas cosas que por ley se tienen que realizar y que encarecen estos procesos. Entonces, el voto electrónico me parece que es un buen mecanismo también para disminuir el costo. Y fíjate que es el que menos menciono. Sí. Y a ver, y esto es muy importante. O sea, lo que acaba de decir Gustavo, de que hay muchas cosas que están en la ley que encarecen las elecciones y eso no viene en la reforma. O tampoco viene en la reforma. O sea, yo sí extraño muchas cosas en esta reforma. No viene nada de democracia al interior de los partidos. O sea, como en Estados Unidos, donde hay elecciones primarias para cada diputado, para cada alcalde, para cada senador. O sea, lo que hoy sigue privando son ejercicios formativos. En la mayoría de los partidos es decisiones desde arriba. Y quizá una verdadera reforma electoral sea democratizar al interior a los propios partidos. Se habla de tiempos de radio y televisión, pero a mí lo que me gustaría, o sea, a mí no me gusta tiempos de radio y televisión en donde el aspirante dice, pues yo te voy a dar más seguridad, más trabajo. Eso no tiene ninguna profundidad. Y todos dicen lo mismo. No, a ver, mejor transformemos los tiempos de radio y televisión y hagamos debates obligatorios televisados para todos los cargos. Y cambiemos los formatos de los debates, que actualmente son una tontería. O sea, es decir, en lugar de que estén ahí un spot por aquí, concentremos, o sea, y hagamos precisamente que ese tiempo de radio y televisión que es de los ciudadanos sirva para algo. Si a los precandidatos de aquí de Coahuila, de todos los partidos, pusiéramos a debatir ahorita? Bueno, hay unos que no pueden. Yo creo que muchos se quedarían. Muy bien. Yo considero que es necesaria una reforma electoral. Que lo que decía el presidente, sí tiene razón. ¿Es necesaria una reforma? Sí. A ver, pero no esto. No, sin duda. A ver, ¿es necesario menos gasto en democracia? Sí. Menos gasto en partidos, en diputados. ¿Se puede también revisar la conformación del Congreso? También. ¿Del Senado? También. ¿Tiempos de radio? También. Las instituciones electorales, revisarlas, disminuir su estructura, disminuir el financiamiento, también. Pero efectivamente, la forma en que está, por eso decía yo en el programa pasado, lo único que busca es capturar a las autoridades electorales, disminuir la capacidad de la oposición, es quitar los contrapesos, favorecerse él como partido para empoderarse, ¿no? Y llegar listo para el 24. Muy bien. Héctor, ¿con qué te quedas? Vámonos. Un principio. No sacaste ni un principio el día de hoy, sacaste frase. Sacaste frase, pero es una muy buena frase y la recalco. El ayer murió mientras dormías. Necesitamos prepararnos para un mundo del futuro. Necesitamos prepararnos para una nueva forma de hacer política. Que eso no solo no está llegando por Morena, no está llegando por el presidente, está llegando por una presión social y por una nueva jerarquización de todos estos objetivos, y creo que ahí es donde tiene que caber una reforma electoral. Víctor. Yo me quedaría con que yo sí creo que va a haber negociaciones. Me intriga, y en cierta medida hasta me espanta lo que puede resultar de este proceso. Pero sí creo también que esta dinámica es positiva. ¿Por qué? Porque en la política no se trata de llegar y decir todo o nada. O sea, y digamos, eso en nada contribuye porque es mayoritear con tus votos. No, a ver, yo creo que el país sí se merece discusiones a fondo. El país sí se merece análisis. Sí se merece que se tomen en cuenta puntos provenientes de diferentes fuerzas políticas. Es una legislación para todos. No se trata solo de concentrar todas las fichas en un solo lado. Y a pesar, digamos, de que pues, tengo muchas incertidumbres de qué va a resultar de todo esto, creo que el proceso es positivo. Gustavo. Mira, lo que acaba de comentar Víctor me parece muy importante. En política no se trata de llegar a decir todo o nada. Se trata de hacer negociaciones, consensos. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, es producto de las negociaciones, de los acuerdos, de los consensos que llegaron las diferentes fuerzas políticas y de una lucha ciudadana que se da después de procesos electorales muy cuestionados y que eran manejados por el Ejecutivo.
o que había una intervención directa del Ejecutivo Federal en estos procesos electorales. Fue así como surgió el IFE. Y las reformas que hemos tenido de todo este tiempo, del principio de los 90 a la fecha, han sido producto de estos consensos de las fuerzas políticas. Y podrá gustarnos o no el sistema que tenemos ahorita, podrá mejorarse sin duda, pero ha sido producto de esto, de los consensos de las fuerzas políticas y de una lucha ciudadana. Estos organismos han tenido las puertas abiertas a los ciudadanos, son organismos ciudadanos. Y creo que hay que cuidarlos como hay que cuidarlos, y creo que ahorita, la etapa en la que estamos viviendo, por eso yo estoy tajantemente en contra de esta propuesta, porque lo que está buscando es echar por la borda todos es más de 30 años de lucha ciudadana y de consensos de las diferentes fuerzas políticas para tener lo que tenemos ahora, que es el sistema electoral. Entonces, para mí, esta propuesta sí representa regresar más de 30 años en el avance democrático del país. La última vez que un gobierno organizó las elecciones en México fue en 88, ¿no? Con Manuel Bartlett acá, el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, para que vean a qué nos estamos atendiendo con este tipo de propuestas presidenciales. Bueno, muchas gracias. A ver, nada más un tema. ¿Periodos para que esta reforma sea debatida? ¿En algún momento creen ustedes, prevén que vaya a quedar antes de junio, este año? Yo creo que desde el Ejecutivo van a tratar de acelerar el proceso, y yo creo que la oposición va a tratar de retrasar el proceso. Y yo creo que va a terminar pasando hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones. Okay. ¿No se da antes de las elecciones de gobernador de No, la discusión va a tener que darse después del proceso electoral. Sí, coincido con Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Porque les queda tiempo. O sea, si hay una reforma, tendría que ser 90 días antes del inicio del proceso electoral del 24, del federal, ¿no? Entonces, todavía les queda por ahí de agosto, septiembre del siguiente año. Y además es un tema que conviene en elecciones. Pues sí. Muchas gracias, Gustavo. No, al contrario, gracias. Maestro, doctor. Gracias. Hay que hacer un programa de jóvenes y política, porque yo me quedé con la discusión acá generacional. ¿Sabes qué? Y el futuro de los partidos políticos. No hemos tocado ese tema. El futuro de los partidos políticos y estos nuevos ídolos que han llegado a gobernaturas. El caso Samuel aquí en Nuevo León, Luis Donaldo, Cuauhtémoc Blanco. Si están llegando por esas plataformas como partido o por su trayectoria individual. Muy bien. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias.